Bueno, bienvenidos a la primera clase de matemática de sexto año del Instituto Porto Argentino. Mi nombre es García Cintia, soy la profesora de matemática. Y bueno, vamos a comenzar con el primer tema de la primera unidad, que es números complejos. Antes de enfocarnos directamente en números complejos, vamos a hacer un pequeño repaso para que puedan ir recordando los distintos conjuntos numéricos que ustedes fueron estudiando durante la escuela secundaria y la primaria. Bien, así que esto va a ser una especie de introducción al tema, ¿sí? En primer lugar, en la primaria y en primer año de la escuela secundaria han estudiado el conjunto de los números naturales. Si recuerdan, se simbolizaba con la letra N. En este conjunto numérico se encuentran todos los números enteros positivos, como por ejemplo el 1, el 105, no sé, el 11, el 23, ¿sí? Todos los números que sean enteros pero positivos. En algunos libros o tutoriales van a ver que a veces está la n con un cerito abajo. Eso quiere decir que también están incluyendo en este conjunto al 0, ¿sí? Después, el segundo año de la escuela secundaria, han estudiado el conjunto de los números enteros, que se simbolizaba con la letra Z. ¿Y por qué este conjunto lo pongo por fuera de los naturales? Porque Z abarca también a los naturales. Dentro del conjunto de los números enteros están el 0, están los enteros positivos, que son los naturales, pero también vamos a encontrar a los enteros negativos, como por ejemplo el -3, el -1000, el -11, ¿sí? Todos los números que sean enteros pero negativos también están dentro de este conjunto numérico. Ya en segundo y tercer año han estudiado el conjunto de los racionales, que se simbolizaba con la letra Q. Dentro de este conjunto están los naturales, los enteros, y también están todas las fracciones y todos los números decimales que se pueden pasar a fracción, como sean las expresiones decimales finitas o exactas y las periódicas puras o mixtas. Por ejemplo, 1,3 periódico, un medio, menos 0,5, ¿sí? Bien, ya tercero o cuarto año han estudiado el conjunto de los irracionales, que acá está el número pi, el número e, todos los números decimales que tienen infinitas cifras decimales no periódicas, es decir, que no se pueden pasar a fracción. Por ejemplo, se me ocurre 1,2, 3, 4, 5 y puntos suspensivos. ¿Qué quiere decir los puntos suspensivos? Que acá va a seguir el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y así sucesivamente. Quiere decir que este número tiene tantas cifras decimales que no son periódicas que no lo puedo convertir en fracción, no lo puedo pasar a fracción. Bien, todos estos conjuntos numéricos que ustedes han estudiado en la escuela secundaria forman el conjunto de los números reales, que son todos los que podemos graficar en la recta numérica, ¿sí? Recuerden que la recta numérica, a cada punto de la recta le corresponde un número real. Y lo que vamos a empezar a estudiar ahora, que algunos ya lo han estudiado en quinto, pero otros no, es el conjunto de los números complejos, ¿sí? Que se simboliza con la letra C y un palito adentro. Entonces, el conjunto de los números complejos abarca a todos estos números reales. Bien, vamos a pasar a borrar porque vamos a necesitar la pizarra. Bueno, espero que hasta acá se haya entendido la revisión sobre los conjuntos numéricos. Es importante que este diagrama se lo hagan en las carpetas, ¿sí? Que lo repasen. Es prácticamente una especie de resumen que les hice sobre todos los números, los conjuntos numéricos que han estudiado en la escuela secundaria. Quizás ustedes no lo tenían entendido así, pero es lo que han visto, ¿sí? Lo que han aprendido en estos 5 años de la secundaria. Bien, vamos ahora sí a empezar con los números complejos. ¿De dónde surgen los números complejos? Surgen de aquellas raíces
cuyo radicando es negativo y tienen un índice par. Para alguno que debe estar medio perdido, vamos a recordar que en una raíz, este es el índice, este es el radicando, este es el signo radical y el resultado es lo que se llama raíz. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la raíz de menos 4, ¿sí? La raíz cuadrada de menos 4. Bien, yo digo, bueno, a ver qué número elevado al cuadrado, porque el índice si no hay nada hay un 2, me va a dar menos 4. Si yo pruebo con 2, 2 por 2 es 4, no es menos 4. Y si pruebo con menos 2 por menos 2 también da más 4, no da menos 4. Entonces acá nos encontramos con una dificultad para resolver estas raíces de índice par, ¿sí? 2, 4, 6, 8, números pares en el índice, y radicando negativo. Como no tienen solución en los reales, que es lo que les estoy explicando hoy, surgen los números complejos para dar solución a estas raíces, ¿sí? Bien, como les acabo de decir, para dar solución a estas raíces, se define entonces un nuevo número llamado i, ¿sí? I, cuyo cuadrado es igual a menos 1, o sea que i al cuadrado es igual a menos 1. Bien, entonces ahora, con este nuevo número que se define, lo que vamos a hacer es poder darle solución a estas raíces. Por ejemplo, si yo tengo la raíz de menos 4 como teníamos recién, lo que podemos hacer es separar al menos 4 y ponerlo como 4 por menos 1, ¿verdad? Bien, si yo hago una distributiva, acá, me queda la raíz de 4 por la raíz cuadrada de menos 1. La raíz de 4 me va a dar 2. Y menos 1, como vimos acá, ¿a qué es equivalente? A i al cuadrado. Si nosotros simplificamos la raíz con el cuadrado, esto nos da 2i. ¿Sí? Entonces ahora, con el conjunto de los números complejos, recuerden que se simboliza con la letra C, sí vamos a poder darle solución a estas raíces de índice par y radicando negativo. ¿Cómo? Acá, que es el primer ejemplo que yo les estoy haciendo paso por paso. Una vez que ustedes ya esto lo internalicen, directamente de esto pueden arrojar el resultado 2i. Bien, bueno, sé que es un poco quizás complejo de entender, pero a medida que vayamos viendo la teoría y haciendo los ejercicios, lo van a ir entendiendo mejor. Bueno, se define el conjunto de los números complejos como el conjunto formado por los pares ordenados x, y, donde x pertenece a los reales, ¿sí? X, y, donde x pertenece a los números reales, y pertenece a los números reales. Hay distintas formas, vamos a pasar a borrar, de expresar un número complejo. Una de las formas es la forma cartesiana, ¿sí? Que es esta que acabo de escribir acá, que se escribe el par ordenado x, y. Les va a resultar similar a cuando escribían los puntos, ¿sí? Los puntos en el plano. Bueno, la expresión cartesiana, z comúnmente llamamos a los números complejos, y sería a punto y coma b. Siempre se escribe la componente real primero, que sería la a, es este x que pusimos acá, y la componente b, que es la componente imaginaria. No sé, por ejemplo, podemos poner z igual a el número complejo 2, 3. Bien, todos los números que tengan la forma a punto y coma 0, ¿sí? Esta es la componente real, en el eje X lo vamos a graficar después, y esta es la componente imaginaria en el eje Y. Todos los que tengan la componente real un número y la componente imaginaria 0 son números reales, ¿sí? Y aquellos que tengan que sean de la forma
al revés, 0 la componente real y un número en la componente imaginaria, se van a llamar imaginarios puros, ¿sí? Eso lo tienen que tener en cuenta. O sea, estos vendrían, por ejemplo, no sé, acá podríamos poner 2,0. ¿Qué número es este? El 2 que lo graficamos acá, ¿sí? En la recta real. Ahora, si yo tengo al revés 0, 1, este es un imaginario puro. No tiene componente real porque sería 0 y la componente imaginaria es 1, o sea que sería este punto que está acá. ¿Bien? Bien, la otra forma, esta es la forma cartesiana que se escribe, como dijimos, entre paréntesis, separados por un punto y coma, primero la componente en X, la componente real, y la componente imaginaria en Y. Después tenemos la forma binómica. Yo les aconsejaría siempre les aconsejo que cuando están viendo un video, agarren una hoja, ¿sí? Si es en la carpeta mejor, una lapicera y tomen apuntes. Total, lo bueno del video es que pueden retroceder y empezar de nuevo y volver a escucharlo. Bien, estábamos con la forma binómica de un número complejo, que se escribe A más B. ¿Sí? Por ejemplo, podría ser el número complejo 2 más 3i. Lo mismo que recién. Esta es la componente real y esta es la componente imaginaria, pero en la forma binómica acompaña la letra i. En cambio, en la forma cartesiana no ponemos la i, pero sabemos que el segundo número, ¿sí?, corresponde al componente imaginario. Bien. ¿Cómo hacemos para representar gráficamente a estos números complejos? Como dijimos, vamos a trabajar en la forma cartesiana con los pares ordenados x, y. X que pertenece a los números reales, Y que pertenece también a los números reales. Bien, cada número complejo, a cada número complejo le corresponde un punto en el plano, ¿sí? Por ejemplo, yo acá marqué el número complejo, este que está acá, Z, y si lo ponemos en forma cartesiana sería 1 en X, 2 en Y. ¿Ven? 1, voy al 2 en Y. Si lo quiero escribir en forma binómica es 1 más 2i. Estoy hablando del mismo número complejo, ¿sí? Estoy hablando, lo voy a escribir acá porque no se ve. Z es 1 más 2i. Como verán, estoy hablando de este número complejo que está acá. Es el mismo, sí, pero lo puedo escribir de dos formas distintas. Es más, cuando vayamos avanzando en las clases vamos a ver que hay más formas de escribir un número complejo, que es la forma polar y la forma trigonométrica, que se los dejo por ahí por si alguno que esté interesado quiere investigar un poquito más y quiere ponerse a ver algún tutorial o buscar en algún libro sobre la forma polar y la forma trigonométrica. Son un poquito más complejas, ¿sí? Pero bueno, recién estamos arrancando con el tema. Entonces, a cada número complejo le corresponde un punto en el plano. En este caso, el punto que les corresponde al número complejo z igual 1, 2 es este punto que está acá. Bien. ¿Qué es el módulo? ¿Sí? El módulo de un número complejo. Antes de entender qué es el módulo de un número complejo, tenemos que aprender que a cada número complejo le está asociado un vector con origen en el origen de coordenadas. ¿Sí? No sé si se acuerdan, este puntito que está acá, que es el 0, 0, se llama origen de coordenadas. Entonces, una vez que yo marco el punto que le corresponde a mi número complejo, se los voy a escribir acá, en este caso era el 1, 2, o si lo quieren en forma binómica, 1 más 2i, lo que podemos hacer es calcular el módulo de ese número complejo. ¿Sí? Para eso voy a trazar el vector que le corresponde a ese número complejo. El vector que le corresponde, vamos a usar la B de vector y una flechita, al número complejo 1, 2, es este vector verde que yo grafiqué acá, que tiene origen en el origen de coordenadas, que es el 0, 0, y el otro extremo en el punto
en el extremo, ¿sí? de nuestro punto. Bien, ¿cómo hacemos para calcular el módulo? El módulo de un número complejo es la medida del vector, ¿sí? del complejo, y se lo representa con la letra ρ. Es una letra griega, ¿sí? Bien, si ustedes se acuerdan, acá nos quedó un triangulito, no sé si lo pueden ver, ¿sí? Que es un triángulo rectángulo. Entonces, para calcular el módulo del vector, que es esta medida que está acá, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras. Si se acuerdan, el teorema de Pitágoras, lo voy a anotar por acá, era hipotenusa al cuadrado es igual al primer cateto al cuadrado más el segundo cateto al cuadrado. Bien, la hipotenusa acá sería ρ, ¿no es cierto? Porque es la medida del vector. Primer cateto al cuadrado sería la componente, B, esta sería A y esta sería B. Entonces, primer cateto al cuadrado sería A al cuadrado más segunda componente, la componente imaginaria que es B al cuadrado, y si este cuadrado lo pasamos a raíz, nos queda que el módulo de este vector, de este número complejo, se lo representa con la letra ρ y es igual a la raíz cuadrada de las componentes, la real al cuadrado más la imaginaria al cuadrado, ¿sí? Vayamos a nuestro ejemplo. En nuestro ejemplo, ρ va a ser igual a la raíz de, la primer componente es A, esto es 1 al cuadrado, más la segunda componente que es B es 2 al cuadrado. Si hacemos estas cuentas, esto da 4 más 1, 5, o sea que el módulo de nuestro número complejo es la raíz cuadrada de 5, ¿sí? Que sería esta medida que tiene el vector que le corresponde al número complejo 2, 1. Bien, bueno, vamos a pasar a explicar qué es el conjugado de un número complejo y el opuesto de un número complejo. Bueno, ¿se acuerdan lo que es un número opuesto? Por ejemplo, el opuesto de 2 es menos 2, ¿sí? Bien. En este caso, si el número complejo es z, si yo quiero hablar del opuesto, le vamos a poner un menos adelante, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, digo que z es el punto 5 menos 3i y quiero calcular su opuesto, esto es importante que lo aprendan y que lo anoten, porque después cuando hagamos las operaciones con los números complejos vamos a necesitar saber cómo calcular el opuesto. Entonces, si z es el número complejo 5 menos 3i y quiero calcular su opuesto, a z le pongo un menos adelante. Entonces, ¿qué va a hacer este menos? Va a cambiar los signos. Este va a quedar negativo y este va a quedar positivo. O sea que el opuesto de z es menos 5 más 3i. Esto es opuestos. Y conjugado, para el conjugado se usa la z con una rayita arriba, quedó medio feo. Primero vamos a poner también menos 5 más 2i. Y si quiero calcular el conjugado, que es otra definición que después vamos a usar para hacer las operaciones, lo único que se le cambia el signo es a la parte imaginaria. Entonces el menos 5 va a quedar igual, pero este más va a quedar en menos. ¿Bien? Entonces acá tenemos la definición de opuesto de un número complejo y de conjugado de un número complejo. Que igual después yo les dejo, les adjunto un archivo con esta teoría que estamos viendo y también otro archivo con las actividades que van a empezar a resolver una vez que escuchen el video, lo vean, tomen apuntes
Y bueno, espero que les sirva la clase, que se haya entendido el tema. Cualquier duda que tengan me la hacen saber por medio de la clase de Claro. Bueno, espero que anden bien. Saludos.